Sí. La deuda. Perdón, ¿eh? Perdón, me había quedado mucha galletita entre los dientes. Hablando de perdones, vuelvo a pedir perdón por lo de los parciales, pero se me complicó absolutamente. Así que, nada, vuelvo a plantear lo planteado por mail. Luciano, ahora sí. Perdón, interrumpo para... Creo que venía más de la mano del contexto internacional que veníamos hablando, como bueno, te condiciona mucho, No, pero por ahí no venía tan de la mano de el eso. planteo más o menos va a ser, ahora lo sintetizo, pero aclarando que no lo tengo, o sea, uno nunca tiene todo cerrado, ¿no? Pero sí en cada momento puede ir diciendo esto, hasta tal tema o tal cuestión, hasta este momento la tengo siento que es así, y otras que dicen, de otras dicen, no, la verdad que no tengo idea, no tengo ninguna seguridad, y algunas dicen un poco y poco. O intuyo que va por ahí la cosa, pero no termino de encontrarle la vuelta. Lo de la deuda es algo que me pasa, sería esta opción C, más intermedia. Hace tiempo que estamos con Matías Sánchez, que tiene un texto para leer ustedes en el módulo anterior, si no estoy errado. Estamos dando vuelta al tema, no terminamos como de agarrarlo del todo. Hace poco hicimos otro trabajo. Una vuelta hicimos un trabajo hace 2 años, antes de la pandemia, y de una revista, en esta cuestión que yo les contaba, ¿no? La otra vuelta, en el trabajo académico se sustenta en lo que hay que producir para que reproducirse como fuerza de trabajo, es hacer papers que se publiquen en revistas. Bueno, mandamos uno y nos lo rebotaron olímpicamente, nos mandaron a dormir, lo tratamos de repensar en función de los comentarios, y hace poco mandamos una versión a otra revista. Quiero decir, es algo que estamos como procesando a la cuestión. Pero intuimos que la cuestión no viene por el lado de el planteo que hacía Basualdo respecto a la valorización, o sea que la deuda se origina en un patrón de acumulación específico que es la valorización financiera, es decir, las facciones que toman el poder o el control estatal, las facciones de poder que controlan el Estado, sea bajo una dictadura como la del 76-83, o sea bajo la forma del democrática, digamos, como la convertibilidad, o una forma también democrática como la de Cambiemos, 2015-2019, ahí se acuerdan, ¿no? Basualdo plantea la valorización financiera como eje de la acumulación y que por lo tanto, y que la deuda está atada a esa cosa, esa toma de deuda está para darle cuerpo a la valorización financiera de los capitales que producen localmente, que en lugar de dedicarse a la industria, a producción industrial, se dedican a la timba financiera. Y el otro planteo, como por decir algo en la vereda opuesta, aparecía el planteo que ponemos sintetizado en el texto de Garchunov y Rapetti. Obviamente hay infinidad de autores que escriben sobre este tema. Y un montón de temas, ¿no? El hecho de plantear un texto de Basualdo, un par de textos de Basualdo y de su equipo. Y de Garchunov y Rapetti viene más a una cuestión de ofrecer una versión particular sintética de cada uno de los enfoques que uno encuentra como predominantes en la cuestión. No es que no es para hacer un señalamiento específico, no, Garchunov y Rapetti y solo eso, están ahí como una síntesis de todo un enfoque. Bueno, el planteo de Garchunov y Rapetti, acuérdense que estaba sustentado en que hay el origen de todo es el desfasaje, el conflicto distributivo estructural
esto es el desfasaje estructural entre las aspiraciones materiales de la clase trabajadora y las posibilidades productivas de Argentina, de un país como Argentina, y que entonces en ese desfasaje, esa búsqueda de los gobiernos de satisfacer esa mayor aspiración material porque viven de los votos, vamos a poner así, los tienen que votar y tienen que ser populares en el sentido de no de populistas, sino de a la gente les tiene que gustar y por lo tanto hay que satisfacer esas aspiraciones materiales. En cuanto encuentran herramientas, no veo, Mateo, ¿por qué está pasando esto? Ya no es la primera vez. Y además tampoco, ya pasó esto de que no sabemos dónde está. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien. Perdón la interrupción. No pasa nada. Pero no veo dónde. Otra vez pasó lo mismo. No me salta el aviso y no sé cómo encontrar a alguien en espera en este sistemita. Sino que pasame el mail por el chat y la subo directamente. Ok. Bueno, entonces aparece en esta búsqueda de los gobiernos de satisfacer esas mayores aspiraciones materiales, la deuda externa aparece como una posibilidad más. Bueno, traigo dólares, digamos, si no hay dólares, si la acumulación se chocó y digamos, las importaciones son mayores a las exportaciones, en ese sentido se chocó si aparece un déficit comercial o se viene un déficit comercial, y esto sabemos que implica bajar el salario por el stop and go, etcétera. A ver, ahora que... Bueno, entonces la deuda externa aparece como un instrumento para satisfacer eso. Bueno, eso serían las dos grandes miradas. La mirada que tenemos desde el curso, o que procuramos tener o que planteamos como una posibilidad más atada a la especificidad de la acumulación de capital, es, bueno, de primeras, efectivamente, es extender el choque, patear hacia adelante el choque de la acumulación de capital contra su propio límite. O sea, la acumulación de capital se frenaría antes de no disponer de deuda externa. Efectivamente, uno reconoce tres ciclos en la época reciente, ¿no? 3 ciclos de endeudamiento, el endeudamiento esencialmente privado durante la última dictadura militar, que termina en la estatización de la deuda externa en 1982, es decir, el pase a el conjunto de la población de la deuda tomada por capitales privados, el ciclo de los 90 y el ciclo de Cambiemos, ¿no? Son los 3 grandes ciclos, cada uno más fuerte, más voluminoso y más, sobre todo el de Cambiemos, el gobierno de Cambiemos, más acelerado, ¿no? Ahora la cuestión, cuando uno se pregunta respecto a qué papel juega eso, en el texto que hicimos con Matías está medio como detallado, parece unas cuentas de almacenero, pero me parece que está claro que tiene un papel particular, que es sostener en un punto la acumulación, sostener en un nivel la acumulación, y específicamente uno dice, ¿cuál es el planteo que se hace desde los sectores críticos o progresistas que sirvió para la fuga de capitales? ¿No? Eso es como el principal, que el endeudamiento de Macri, y también se decía lo mismo, del macrismo, no digo, no importa en particular la figura específica, la persona de Macri, sino la personificación, digamos. El planteo en general se endeudan para fugarlo, lo cual uno mira los números y a grandes rasgos efectivamente es así. Se fugaron todos los miles de millones de dólares que entraron por un lado se fueron por el otro. Sin embargo, a ver si puedo encontrar rápido el app.
Tienen que poner... no, es un Word. Bueno, ahí voy, ¿eh? ¿Dónde estamos? Acá están ustedes. Presentar. La ventana. Por el tipo de... ¿Están viendo un Excel ahí? ¿Un gráfico? Un gráfico. Sí, se ve. Bien. Bueno, este está en el texto que ustedes tienen para leer. No estoy metiendo nada raro. Quiero ver cómo se achica esto para que lo puedan ver mejor. Hay una forma de presentar esto más. Ya era la hora. Bueno, esto es desde el 92 hasta el 2018. Bueno, faltaría actualizarlo un año, pero a grandes rasgos no va a cambiar la cuestión. Obviamente está excluyendo el endeudamiento realizado bajo la dictadura militar, o sea, en el contexto de la dictadura militar. Es un problema de disponibilidad de datos, que la desagregación del balance de pagos para hacer el ejercicio que planteamos en ese artículo que ustedes tienen para leer se puede hacer desde 1992. ¿Qué es lo que me parece lo esencial para plantear respecto de la deuda? Y después retomamos el papel. Efectivamente, esto, vamos a ver, esta levantada de acá, de esta línea que está viendo, ¿no? Que es el sector público no financiero excluyendo intereses. O sea, ya es el endeudamiento por encima de el pago de intereses por la deuda pública. Fíjense que hasta entrado los 2000 es un endeudamiento que sirve para sostener la acumulación de reservas, las barritas son las reservas, fíjense cómo van para arriba, y sirve para sostener el déficit del sector privado. Acá, pero fíjense cómo, y sobre todo la compra de monedas y depósitos, que sería la forma, lo que llamamos en el texto la forma más pura de la fuga de capitales o de la fuga de divisas. Fíjense cómo, ¿qué sustenta la entrada de dólares? Es una cuenta de suma cero, no es el balance de pagos, ustedes saben, más o menos lo conocen, tiene que dar cero. Tiene que dar cero, digo, si uno lo que entra por medio cuenta de almacenero. La variación de reservas, si uno lo divide entre sector público y sector privado, si el sector público restó de las reservas y las reservas subieron, las tiene que haber puesto el sector privado y a la inversa, ¿no? En ese sentido, digo, suma cero. El endeudamiento externo sustentó la suba de divisas, la suba de reservas, y la salida del sector privado, el drenaje, lo que llamamos el drenaje de divisas por parte del sector privado. Con lo cual, después voy a decir una cosa más, pero acá aparece esto había sido planteado por un economista, por Mario Damil, por ahí lo conocen de algún texto, haberlo leído en Macro 2. Ya no me acuerdo si él era titular de cátedra de Macro 1 o estoy equivocado. La memoria va teniendo su desgaste. Un texto muy interesante del año 99, antes del estallido de la convertibilidad, o sea, iba como mostrando. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Damián, perdón, ¿puedes acercar un poco que veo todo muy chiquito? Ahí está, gracias. El tema es que, bueno, no, está perfecto. Bueno, ahora bien, y uno dice, el otro momento de endeudamiento, clarísimo, es el macrismo. O sea, bajo el macrismo, insisto que acá no estoy haciendo ningún tipo de juicio de lectura política, lo estoy haciendo cronológico nada más, ¿eh? Después si quieren hacemos lectura política, pero acá le estoy meramente la cronología. El otro momento de endeudamiento por encima del pago de intereses es 2015-2018, que fíjense que pasa lo mismo, sustenta el incremento de reservas y el drenaje de divisas por parte del sector privado. Fíjense en un contexto en el cual hay, ¿cómo es esto? Equilibrio comercial. O sea, donde no hay entrada de divisas por el balance comercial. Y yo estoy tirando un par de puntos, después si quedó desordenado me dicen y lo rearmamos. Pero fíjense, ¿qué pasó durante el kirchnerismo? Insisto, otra vez de nuevo, como mero referencia temporal. Durante el kirchnerismo, si uno va hacia atrás, esta línea, que es el drenaje de divisas por parte del sector privado, es sistemáticamente negativa. Ojo que esto es un acumulado, ¿eh? Esto no quiere decir que en el año 2018
el valor es más alto que en el 19. En realidad es una cuenta acumulada en dólares de poder adquisitivo constante. Que no confunda ese punto, ¿eh? O sea, como que lo que se drenó en el 2018 es la diferencia entre este punto y así sucesivamente. Por eso el todo arranca en cero, ¿no? Salvo las reservas que tenían un valor en el 92. Bueno, dicho eso, si uno lo mira hacia atrás, el drenaje está permanente. El drenaje de divisas está permanente. ¿Qué sustentó el drenaje de divisas? Y un poco el planteo, la intención por donde queremos ir es esta, que es lo que nos falta terminar, lo que le decía, que nos falta terminar de encontrarle del todo la vuelta, pero la idea central es esta. Este drenaje de divisas durante el kirchnerismo lo sustentó el superávit comercial. O sea, superávit comercial que en primera instancia, en una primera etapa, sirve para acumular reservas, para desendeudarse, el pago al Fondo Monetario, etcétera. Y esto no es la reestructuración de la deuda, es el pago de efectivo al Fondo Monetario Internacional. Y se sostiene el drenaje de divisas. Drenaje, en un momento, continúa el superávit comercial, las reservas dejan de crecer y sigue el drenaje. En otro momento, empieza a estancarse el superávit comercial, empieza a achotarse la línea y el drenaje sigue a costa de reservas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que encontramos, un poco para responder a la inquietud de Luciano, insisto, de modo parcial, encontramos que bajo la forma de modelos económicos, esperen que voy a volver a verlos, qué lindo volver a verte, a ver, ahí te lo veo. Bajo la forma de distintos modelos, la forma política, ¿no? De distintos modelos de acumulación, bajo la forma de figuras políticas en principio contrapuestas, y lo son contrapuestas, indudablemente en un montón de sentidos, no tengo duda de eso, y eso es lo que, digamos, lo que hace a la diferencia. En términos del contenido de la acumulación de capital, uno encuentra que concretamente la deuda externa lo que hace es sostener la acumulación, sostener ciertos rasgos de la acumulación que sin esa deuda se verían truncados y por lo tanto se vería frenada lo que aparece como el normal desenvolvimiento de la acumulación. Siendo normal este drenaje de divisas. Uno puede cuestionar que eso sea normal o no normal, pero dentro de la especificidad de la acumulación de capital en Argentina, nosotros planteamos, venimos desarrollando que el aspecto esencial en torno al cual gira es que se drene, que ese drenaje de divisas es en lo concreto la manera o el sustento material de eso es el drenaje de al menos parte de renta de la tierra. Y la renta de la tierra no existe en otro lugar primero como no sea en el superávit comercial, las exportaciones, pero cuando son por encima, obviamente cuando son por encima de las importaciones queda ese remanente, vamos a poner así, que en parte tiene por destino el retorno. Entonces, en ese sentido, si uno lo enfoca desde ahí, e insisto que mátenme si quieren, mátenme en el sentido de tírenme piedras, tírenme tomates o discutámoslo, pero digamos, como en la primera línea que aparece, es a la deuda, lo que pretendemos plantear es la deuda externa dándole continuidad o como un elemento que sostiene la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina. En tanto, permite la continuidad, obviamente, la contracara de la deuda externa, obviamente que es pan para hoy y hambre para mañana, porque la contracara de la deuda externa, digamos, y hagamos abstracción del volumen desproporcionado del macrismo, etcétera, digamos, como en contenido general, la contracara de la deuda externa obviamente es que mañana tenés que pagar intereses de deuda, pagar capital, salir a negociar, como está pasando ahora, todo el quilombo que se genera en torno a eso. Pero más bien la pregunta, como que esa parte es obvia y yo la comparto como inquietud y como problema, lo que te trae después. Después voy a decir otra cosa. Pero también hay que pensarlo, ¿qué hubiera pasado antes? O sea, ¿qué hubiera vos el otro día, Luciano, si no nos hubiéramos endeudado, entonces planteabas algo por el estilo, como que ahora seríamos más libres. No digo que lo dijiste así, ni no quiero poner exactamente tu palabra, sería como habría más recursos para no habría que pagar intereses, no habría que pagar capital, digo, a grandes rasgos.
Y uno podría pensar al revés, ¿qué hubiera pasado antes si no te endeudabas? No estoy haciendo una apología de la deuda externa, estoy tratando de enfocar en función de dónde encuentro que puede tener un papel como algo orgánico y no como tres descerebrados tomando deuda, ¿no? En ese sentido, digo. Porque en un punto yo ya manifesté ciertas preferencias de carácter político, sin embargo, eso no significa que no lo pueda enfrentar justamente como a qué le están dando, como siempre, ¿no? Como dijimos cuando cerramos la primera parte de la materia, ¿a qué le está dando cuerpo esa forma política? ¿A qué proceso le está dando cuerpo la forma política A y la forma política B? Y en ese sentido, es como fácil, es un lugar fácil, si bien desde el punto de vista de la discusión política concreta lo entiendo, siento que es un lugar fácil decir el problema es la deuda que tomó el macrismo. En el siguiente sentido, siguiente sentido, de no haber estado esa deuda tomada por el macrismo, el choque de la acumulación con su límite hubiera estado antes. Entonces uno dice, bueno, sí, es re irresponsable, qué sé yo, que esto que el otro, y ahí hay un margen de discusión política en concreto, porque además medio que hicieron cualquiera, pero si uno se recorta ese margen, que no es menor, pero digo, si se pregunta por el contenido general, yo encuentro que fue algo que permitió cierta continuidad de la acumulación, que si no se lo hubiera puesto, con anterioridad al 2018, que es cuando empieza a ponérsela. Porque en realidad ya se la estaba poniendo desde antes. No hay que olvidarse que fue el propio kirchnerismo que salió a tratar de tomar deuda en el 2014-2015 y apareció Griesa y todo eso, con lo cual como forma política, siempre como forma política, me parece que eso expresa la necesidad de que esto, digamos, como que para que no estalle, consigamos unos dólares de alguna manera, para que poder seguir, uno diría a la espera de que, bueno, que aparezca un milagro, ¿no? Que no sé, por decir algo, a la espera de que la soja vuelva a un precio zarpado anterior y me permita con eso volver a reiniciar el ciclo. Y una cosa más voy a decir y los dejo porque le estoy tirando muchas cosas que además que yo digo que no tengo tan ordenadas, pero bueno, me lo voy a complicar el pedo. Fíjense que la intención es procurar dar cuenta, tratar de ir armando el rompecabezas, tratando de salirnos, al menos yo me trato de salir de la presunta dicotomía populismo-liberalismo, para poner los dos nombres que se puedan. Ahora además, bueno, ya hablamos mil veces, o mencionamos mil veces todo la cosa del liberalismo que está apareciendo ahora, que va tomando además como ribetes bastante particulares, que no pueden protestar a los trabajadores, sí pueden, liberal que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí empieza a haber una cosa que ya no se sabe bien qué cuernos es todo esto, pero digo, pensando en las representaciones políticas generales, tratando de salir de que el rumbo va para un lado porque gobierna fulano y después va para el otro porque gobierna mengano, sino procurar sentar argumentos para plantear lo contrario. Y gobierna fulano, o mejor dicho, el que gobierna toma tales decisiones porque la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina en particular, en general, y el momento de la acumulación de capital en la Argentina en particular, empujan a tomar determinadas medidas. Y obviamente a algunos les calza mejor un traje que a otros. Esto me hace acordar a algo que, si no estoy errado, planteaba Vera, no sé si el encuentro anterior o hace 2 encuentros, que vos decías, hay algo así como que no hay medidas de política que no son exclusivas de determinados espacios políticos. Si yo no estoy errado, planteabas algo así. Efectivamente, yo pienso que es así, que es como vos decís, pero porque antes que nada somos todos, cada uno de nosotros, y además la dirigencia política y los que gobiernan son antes que nada personificaciones
Entonces hay que preguntarse qué relación social, qué momento, qué punto, qué aspecto están personificando. Y por lo tanto, lo que este ejemplo que estamos poniendo está bueno para la deuda entre el 2015 y el 2019, está bueno para plantear cómo el kirchnerismo hizo toda una bandera del desendeudamiento y terminó queriendo endeudarse. O sea, entonces, en tanto personificación, tenía que personificar lo opuesto al cual en el cual se había constituido una identidad muy fuerte, ¿no? Lo del desendeudamiento. Era un pilar muy fuerte desde el punto de vista del sostenimiento, de los argumentos políticos de ese espacio. Y del otro lado, el macrismo, o Cambiemos, o como lo llamemos, no sé por qué me sale decirle macrismo, pero decía Juntos por el Cambio ahora, hicieron toda una cosa muy fuerte, esto ya lo dije yo, en relación al cepo. Y terminaron cepeando, si se me permite la palabra. ¿Y quién iba, cómo puede ser que digamos, que uno tome la medida que supuestamente es propia del otro? Bueno, porque me parece que, insisto, se lo puede rascar más este argumento, lo podemos charlar más sobre el final de la materia, volver a mirarlo, pero efectivamente el estado de la acumulación de capital empuja que hay que tomar determinadas medidas que si no te la pones. O sea, tú decís, por ejemplo, en el macrismo del 2019, después de las elecciones, de las PASO, si no estoy errado, o se piaba o se iba antes. Vamos a ponerlo así como... y bueno, ¿qué va a hacer? Frente al me voy antes, ¿no? Y lo mismo el kirchnerismo sale a buscar deuda porque se la estaba poniendo. Hace la evaluación del 2014, sale a buscar deuda. Después la logró pilotear también. Pero se fue, pero perdió, ¿viste? Como igual. Pero estaba el riesgo que te estalle en la mano o terminar. Bueno, eso hace a la cuestión también. Determinar los mandatos es una determinación. Igual, perdón. O sea, entiendo que son cuestiones necesarias, el tema es también después para qué lo usás. O sea, digamos, teniendo en cuenta, tomar deuda, o sea, deberías, o es en realidad un medio para después, en fin, que vos decidas. Por ejemplo, o sea, tomar deuda no es lo mismo tomar deuda para jugarla que para generar sentidos productivos, actualizar la matriz productiva, digamos, como que... O sea, sí, yo entiendo ese debate, pero cuando uno va a mirar... Sí, en el debate lo entiendo, pero honestamente, Santiago, me suena abstracto. Abstracto en el sentido de que uno lo ve en concreto y ¿para qué se usan los dólares? ¿Cuál es el eje de la acumulación? Si uno lo enfrenta como... Yo insisto, yo sé que todo esto que uno plantea es entre pesimismo, entre cierto pesimismo y después, sobre el final de la materia hablaremos de esto el último día, y de determinismo. Ya hablaremos, pero... O sea, de mi parte, o sea, más que pesimismo, tengo una sensación de como, bueno, de resignación, ¿no? Como general. Nada, estamos determinados por el contexto internacional, por un montón de cuestiones que hacen que ni siquiera tengas tanta autoridad real. Pero algo, o sea, después que yo no me parece tan abstracto en el sentido de que, qué sé yo, la toma de deuda con el menemismo, si bien fue horrible, sirvió para actualizar mucho la matriz productiva, principalmente el agro. Después, ojo, no te confundas ahí, Santiago, toma de deuda por parte del sector público con inversión extranjera directa. Ojo. Efectivamente, la inversión extranjera directa uno puede plantear que sirvió para esa actualización que decís, no obstante lo cual, no nos olvidemos nunca que toda esa el contrapunto que yo marqué en algún momento, que es la inversión extranjera directa, cuando se mira, no es que sea un especialista en el tema, pero cuando uno lee a los que escriben sobre el tema, es la materialización, y insisto, perdonen que soy que pueda sonar pesimista, pero es la materialización de los capitales internacionales que en los países de origen o en su ya casi, digamos, o desde donde producen, venden para el mercado mundial y vienen e instalan en Argentina, en países como Argentina, no solo en Argentina,
tecnología atrasada que a la luz de que a los ojos de cada espacio nacional es tecnología de punta, es tecnología de avanzada. Sin embargo, cuando uno la mira en términos mundiales, no lo es tanto. No lo es básicamente, no es que no lo es tanto. Obviamente en el agro pasa otra cosa, pero en el agro pasa otra cosa porque la especificidad, porque Argentina produce, por lo que dijimos, en la producción agraria en Argentina abarata la fuerza de trabajo a escala planetaria y por lo tanto potencia la producción de pluralidad relativa. Por lo tanto, todo lo que pase en el agro es propio de lo que Argentina exporta. ¿Ven? Digamos, que no es que, digamos, que exporta en el sentido porque es más barato producir, todo lo que dijimos el primer día de la segunda parte de la materia. Sacándolo del agro y lo asociado, sea la industrialización de esas mercancías, o sea, lo que mejore la salida de esas mercancías, una mejora en la ruta, mejora en los puertos, como que eso es parte son inversiones que abaratan la producción de mercancías agrarias, la producción en el sentido amplio, digamos, de cuánto vale esa mercancía cuando llega a su lugar de consumo final, corre por otro lado. Corre por el lado de, sí, esto es lo que hace Argentina, es justamente digamos, su rasgo particular, poder producir estas mercancías abaratadas, en términos baratos internacionalmente y por lo tanto bajar el valor de la fuerza de trabajo, por lo tanto potenciar la producción de plusvalía relativa. Con lo cual, bueno, perdón, y lo de toma la deuda, yo entiendo el debate en abstracto en el sentido de, bueno, chabón, sí, la deuda no es lo mismo, vale la metáfora casera, si vos te endeudás para generar para producir pan, para vender pan y después pagar la deuda, está todo bien, si vos te endeudás para, como proponía la candidata a diputada Juntos por el Cambio, tomar deuda para pagar deuda, sí, ¿no? Como cuando planteó que si hubiera ganado Juntos por el Cambio en 2019, el problema de la deuda no sería un problema, pues si hubieran endeudado para pagar la deuda, casi una suerte por hoy, como ya creo que ya lo dije, todo el mundo Twitter y periodístico, qué sé yo, todo parece que Discépolo tendría que haber escrito siglo XXI, si el siglo XX era Cambalache, siglo XXI no sé qué nombre le hubiera puesto, porque medio como que todo es lo mismo, es lo mismo que alguien diga, tomaba deuda hubiéramos tomado más deuda para seguir pagando deuda, y es lo mismo que uno diga, no sé, en el peronismo siempre se garchó y todo pasa igual y una cosa parece más grave que la otra y que está todo mezclado, es un descontrol. Pero me parece que una afirmación como esa es súper fuerte, la de Vidal, entiendo que en el debate de los candidatos. Entonces, digo, obvio, uno puede decir, me la gasto todo en el bingo, la pierdo y vuelvo a tomar deuda para pagar la deuda y además seguir gastando en el bingo y así sucesivamente, y entiende, en abstracto se entiende que uno parece una cosa totalmente irracional, a pesar de eso se dice como si nada en televisión, en un debate, y la otra es decir, no, tomo la deuda para generar las condiciones para mejorar la productividad y después se paga sola porque a la larga voy a poder vender más, etcétera. Sin embargo, no es el curso que siguió la deuda externa. Y uno dice, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Los que toman deuda la hacen para sostener, después voy a agregar una cosita más, un poco más compleja, pero para mí es súper determinante. ¿Por qué los que se endeudaron lo hicieron para sostener el déficit del sector privado, el déficit comercial, el déficit externo del sector privado, o sea, la fuga de capitales, por un lado, y los que no se endeudaron, del kirchnerismo no se endeudó. Entonces, como que ahí hay algo que hay que responderse, hay que tratar de responderse, porque o la deuda o no existe, o no se toma, o se toma para sostener lo que sostiene. A la larga, el dólar que entra por un lado se te van por el otro. Entonces, digo, para mí
uno puede poner la explicación en lo descerebrado de los dirigentes políticos. Yo prefiero no ir por ese camino, más allá que varias cosas me parezcan que planteen tienden a ser, uno tiene que estar en desacuerdo, pero hablando del curso general de la acumulación, puede ponerlo en, bueno, porque los que gobiernan son todos inútiles, etcétera, no saben hacer bien las cosas, etcétera, y son corruptos, y son una casta, y son ladrones, o defienden los intereses de unos y no de los otros. Entonces, y que esa es la razón de por qué las cosas van para atrás, digamos. O bien tratar de dar la vuelta y decir, no, uno me trata de responder por qué toman esas medidas o esas decisiones. En este caso concreto es porque la deuda siempre se usó, siempre uno la mira y termina siempre usándose para lo mismo y no para las inversiones que generan la capacidad de repago, etcétera. Además de que, y en ese trabajo que les mencionaba antes lo planteaba, al final el encuentro iba a ser sobre deuda externa. La magnitud de la deuda externa que se toma, uno lo mira vis a vis el Producto Bruto y es exorbitante. Cuando se toma deuda externa, se toma a un nivel que nunca repercute o sea, como que es desproporcionado en términos de evolución, ¿no? Como que es absolutamente desproporcionado. Salta la deuda externa de tanto en el menemismo y sobre todo en el macrismo, cambiemos o como lo llamemos. Salta a un nivel que uno, ¿viste? Cuando decís, voy a invertir en hacer un horno para pan y producir pan, y decís, no, tengo uno y me endeudo por 1 millón. ¿No? Como que no tiene mayor sustento la cuestión. Y sin embargo pasa. Bueno, me da la impresión, nuestra lectura, insisto, esto es una cosa más de inicio, que todavía no tenemos del todo cerrada, que otra cosa, pero creeremos que va por ahí la mano, pensando en la unidad de las fases, de las distintas fases de la capital. Como que es, tratar de, la búsqueda siempre es ver hasta qué punto se puede plantear, uno lo puede enfrentar como que lo que parece que va por un lado o para el otro, porque gobierna A o B, en realidad gobiernan A o B, o A o B toman determinadas medidas de política económica porque la cosa va más o menos por un lado o por el otro. Y ese por un lado o por el otro, lo que planteamos en su determinación primaria, en el caso de Argentina, es el curso de la renta de la tierra. Porque si no hay renta de la tierra que se va a expresar en más o menos holgura comercial, cuando hay renta de la tierra hay un impulso al florecimiento de la acumulación, y cuando eso se agota, cuando la renta de la tierra se agota o se contrae, la propia renta de la tierra, eso se choca con un límite. Un poco también si uno se sale, si quieren, nos salimos de la renta de la tierra, que les puede sonar externo, que les puede sonar muy novedoso, pero lo que sí me interesa, como una de las cosas de las que me gustaría que se lleven del curso, es cuanto menos pensar que no existe, o al menos dudar de que exista el hecho de que el crecimiento puede ser indefinido, que la tendencia es a un crecimiento de la acumulación permanente, y que cuando aparecen frenos o caídas es una anormalidad. Más bien, lo que me parece a mí, y a escala mundial, no solo Argentina, en general, de que la propia acumulación de capital, nosotros no lo detuvimos en los desarrollos de la determinación cíclica de la acumulación, porque se nos va mucho de las manos, hay mucho escrito al respecto, Marx lo desarrolla en el tomo 3 del Capital, pero digo, en última instancia, siendo que acá me estoy yendo como muy a lo más general, después vuelvo. En última instancia, siendo que la acumulación de capital crece contrayendo el capital variable, porque por la propia producción de plusvalía relativa, acuérdense, el desarrollo permanente de la fuerza productiva del trabajo social redunda en el incremento de la producción de plusvalía relativa. La plusvalía relativa implica una reducción del peso del salario en la jornada total de trabajo.
lo cual no anula un crecimiento del salario real, pero sí que, para nada, lo anula, pero sí que del valor total que se crea, una parte cada vez menor lo ocupa el valor de la fuerza de trabajo, con lo cual, en esencia, es un modo de producción que está enfrentado a que en determinados momentos históricos no se le pueda vender nada a nadie, porque cuando empieza a haber muchas mercancías y poca demanda social solvente, eso en un momento estalla. Más allá de que se canalice bajo formas de la bolsa, la cuestión financiera, la especulación, etcétera, etcétera, en última instancia, en lo más profundo, es un modo de producción, perdón, es un modo de producción que en esencia es cíclico, porque, por esto que estoy diciendo. Con lo cual, después uno lo va trayendo hacia cosas más concretas. Tampoco soy un gran conocedor en profundidad del tema, pero lo pienso en Argentina y sin Marx. Es decir, y sin Iñigo Carrera y, digamos, sin lo que planteo yo, da igual. Lo piensa en un Diamant, insisto, me parece que ya lo planteé, el texto de Diamant es muy rico como aproximación. Yo después, en tengo mis puntos que no estoy de acuerdo, pero en inicio, como planteo, una economía que crece ofertando una mercancía y demandando otra. En cuanto a eso se va agotando el superávit comercial y se va transformándose en déficit, está chocando y necesita barajar y dar de nuevo en un sentido de, bueno, bajar el salario, bajar la demanda, que se contraigan las importaciones, que suban las exportaciones y que vuelva a arrancar. Bueno, no, hay algo cíclico ahí, ¿no? Y en eso cíclico es donde encuentro esta cuestión, retomo de dónde salí, ¿no? Y vuelvo. Lo enfoquemos con el planteo del curso, lo enfoquemos con Diamant, en este punto da lo mismo, pensar a las formas políticas como expresivas de esos momentos. Entonces, y no al revés. No es que hay ajuste, vamos a ponerlo así, no es que hay ajuste porque está Macri. Uno después puede discutir si el ajuste más, menos, y puede discutir un montón de cosas, formas de los derechos civiles, si se quiere, que se dan más en una forma política que en otra, pero uno puede decir, ¿es ajuste porque está Macri o a Macri le sienta muy bien personificar el ajuste? Y entonces lo hace contento y puede salir en cadena nacional diciendo si está con la estufa prendida y en remera, está mal. O la mafia de los juicios laborales. Y puede decirlo como, vamos a poner así, es un gran personificador de eso porque coincide con su fin subjetivo. ¿Sí? Y, digamos, a la inversa, fíjense, por ejemplo, cuando en el 2011 Cristina Fernández gana con el 54% de las elecciones, al día siguiente sale a hablar de sintonía fina, de tener que todos aportar para que se bajar los subsidios, lo plantea lo mismo desde otro lado. Entonces, digo, la forma política, el curso no va para el curso no la materia, sino el curso de la convención no va para un lado por tal forma política o tal forma política que aparece predominante porque el curso de la acumulación va para otro lado. Me estoy yendo a la mierda. Pero otro ejemplo, y para salirse, porque todo parece que no, uno habla y parece que en Argentina pasaran cosas y en todos los demás países no pasa nada. ¿Por qué? Sí. Un comentario antes de que sigas. Porque entiendo todo lo que dijiste, la secuencia, me quedó muy claro lo que vos querías transmitir, sobre todo con el cuadro. Lo que a mí no me queda muy claro es el por qué estamos asociando la acumulación de capital a la fuga, como naturalizando esa fuga, esa salida. O sea, naturalizando, quiero entender el punto. Naturalizando en el sentido, lo vamos a poner así, es en alguna parte del texto, que es ese capítulo mío que aparece estructurando bastante la segunda parte de la materia, al menos los módulos A y B, las partes A y B, ya estoy perdido, módulo 3, esas partes A y B.
siempre lo pensamos, yo lo pienso así. Sirve a modo de repaso también esto. El modo de producción capitalista tiene una unidad mundial. Entonces, esto es un primer pilar importante, como digamos, que en tal caso, si quieren, lo discutimos más, pero siempre todo el planteo, eso es un pilar del planteo. La acumulación de capital tiene una unidad mundial y solo es nacional por su forma, que es el opuesto, vamos a poner así, que es el opuesto a la generalidad de los planteos, tanto académicos como en la discusión política, etcétera, que es cada país, todos los países tienen la posibilidad, la potencialidad de expresar el pleno desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, de ser desarrollados, para ponerlo en términos inmediatos, como se suele aparecer. Y por lo tanto, cuando un país, es decir, por lo menos, nunca hay que olvidarse que si bien hay un esfuerzo muy fuerte, ¿se puede decir esfuerzo muy fuerte? ¿Está bien dicho o no está bien dicho? ¿Se puede decir esfuerzo fuerte? Un gran esfuerzo. Si bien hay un gran esfuerzo por instalar, y está instalada, ¿no? Digamos, la idea de que este es un país de mierda y que cualquier cosa que pase cuando cruzás, salís de Ezeiza o cruzás el Río de la Plata, es mejor que la verga que te tocó vivir acá, vamos a ponerlo en términos muy, muy brutos, que yo creo que esto ya lo dije, porque recuerdo que, si no estoy errado, Fermín hizo un comentario al respecto, es lo que representa el personaje de Luis Solari de Capusotto, perfectamente, o esta cosa que aparece, yo tiendo a mirar, dentro de la poco que miro, a lo que era el cadete en C5N, que ahora que hace una cosa esta semana en Springfield, y tiene una sección de Militando el Exilio, que es muy buena porque pegó en la tecla, donde parece, bueno, nunca hay que olvidar que Argentina es un país de ingreso medio alto. Es decir, si partimos de que todos los países tienen la idea de que todos los países tienen la potencialidad de expresar el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de ser desarrollados. Todos pueden ser Suecia, vamos a poner así, bien esquemático. De repente uno se encuentra con que, por decir algo, de más o menos 150 países no lo estarían logrando. Estoy tirando números al vuelo, ¿no? Digamos, por decir algo. O donde vive de 2/3 parte de la población, o 3/4, por decir algo así. Total, se dice cada boludez que puedo decir 2/3 y 3/4 medio sin despeinarme. No viven en país, no viven en ningún territorio que esté sea un país que está expresando el pleno desarrollo de la fuerza productiva. Bueno, decía, si uno en Argentina, que uno lo mira en términos internacionales, y obviamente no tenemos para tirar manteca al techo, ni mucho menos, y menos de los últimos 40 años, digamos, de la mitad de la década del 70 para esta parte, pero la comparación internacional más bien sirve para alumbrar problemas, ¿no? Y esto evidentemente sería un problema de la generalidad de la población mundial, de una buena parte de la población mundial. Entonces, verá, si uno lo enfoca desde el punto de vista de la unidad mundial, lo que encontramos es que un poco de Argentina aparece como un recorte geográfico en el cual es potente producir mercancías agrarias, porque la producción de las mercancías agrarias en este espacio, o sea, uno puede decir, saquemos la linita del mapa, sería igual en este espacio. Después, obviamente, la línea del mapa, las formas nacionales y los estados le da formas concretas, le da, digamos, existencia real a todo esto, pero digo, es por el territorio que hay ahí adentro, ¿no? Por la tierra que hay ahí adentro. Bueno, entonces producimos, acá es útil, es productivo, potente producir mercancías agrarias. Insisto, no es casual que vamos a decir que Argentina nazca como tal, como la conocemos hoy. En el medio pasó un montón, pero quiero decir, como
disparador es capitales ingleses viniendo a producir y las inversiones inglesas son todas para sacar las mercancías agrarias de Argentina. Digo, no estoy hablando de imperialismo ni nada, estoy hablando de venís, haces el puerto, haces la ruta, haces todo, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es bueno, justamente, para llevar a lo que era en ese momento la principal potencia mundial, mercancías que abaraten el valor de la fuerza de trabajo y por lo tanto incrementen la producción de plusvalía para el capital mundial, digamos, y en términos del planteo de David Ricardo, para que no se vayan renta de la tierra a los capitalistas, a los terratenientes ingleses, que eran los enemigos políticos del capitalismo, que estaba pujante, etcétera. Bueno, ahora bien, cuando vendemos eso, igualmente al capital como mostramos, si bien Argentina abarata la producción de mercancías en un país como Argentina, abarata el valor de las mercancías agrarias, como contracara recibe una masa de renta de la tierra mayor o menor según el momento de la acumulación mundial, etcétera. Y entonces la cuestión, vos decís, naturalizamos, ¿no? Como que vuelvo a tu pregunta. Ese naturalizar. Uno no naturaliza. Fíjate que en un lugar del texto esto está. Uno no naturaliza en el sentido de esto tiene que ser así y no puede no ser así. No, sin embargo, cabe preguntarse por qué en este contexto, en este contexto digo de todo lo que acabo de desarrollar, cabe la pregunta de, bueno, ¿y con esto qué? Uno dice, a grandes rasgos hay tres opciones extremas. No sé si existe tres extremos, pero como un triángulo. Pero tres posibilidades. O toda va a parar a mano en toda la renta va a parar a mano en los terratenientes. Opción B, o mejor dicho, vamos a poner así, en el otro extremo, o toda la renta de tierra es apropiada por el Estado Nacional y puede con eso hacer la que se le cante. O se da lugar a un proceso de industrialización, etcétera, como lo podría hacer el Estado Nacional si fuera dueño, si se apropiara de toda la renta de tierra, pero dando lugar a el reflujo de al menos parte de esa renta de la tierra. Si vos me decís, en última instancia, no, yo me estoy adelantando a lo que iría en la última clase. No sé por qué hoy no estamos hablando de nada. Espero que sirva esto como para seguir enfocando nuestro eje, que es la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Que esto esté nutriendo a todo eso, que no sea visto como una desviación de lo que queremos ver, porque estoy tratando todo el tiempo de acotarme a nuestro problema central, que es la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Por hacer la aclaración, ¿qué fue lo último que dije antes de aclarar? Perdón. La edad me está matando. La edad, 2 años de pandemia y no sé. El Estado tendría la capacidad de apropiarse de la renta. O sea, dijiste las tres cosas. Está bien, o sea, iba a ir por un lado que se me fue de la cabeza, pero seguro va a volver. Bueno, digo, eso implica perdón, ya está, gracias, ahí está, ya está. Si vos me decís, bueno, ¿cómo? Vamos a poner así, ¿no? Si me decís, me tenés que decir en 30 segundos cómo se puede solucionar todo esto de una vez. Y bueno, superación del modo de producción capitalista. Bueno, eso no tiene ninguna, es como decir, no sé, que Ferro gane la Libertadores, qué sé yo, no tiene una posibilidad real. Es más probable que ganemos la Libertadores que se supere el modo de producción capitalista. Y mirá que es. Después, ahora decís, bueno, listo, está, el capitalismo, no, porque yo, Argentina. ¿Cuál es la manera que Argentina? Bueno, lo único que veo, y ni siquiera como, qué solución, pero porque no sé, esto no sería lo mismo plantearlo en 1950 que ahora, es, bueno, que la renta de la tierra deje de usarse para subsidiar la valorización de capitales que no producen las condiciones sociales medias de producción, por lo tanto que no se autosostienen, y que se ponga la renta de la tierra, la agarre el Estado y ponga capitales que produzcan para el mercado mundial en las mercancías en las condiciones sociales medias de producción.
Digo, no es lo mismo en 1950 que ahora, porque el desarrollo de la productividad del trabajo en el mundial, entre 1950 y ahora, 1945 y ahora, es enorme, y entonces no es lo mismo. Si vos tenés que hacer un capital que produzca las condiciones sociales medias en 1945, tenés que poner una tarasca de capital. Y si tenés que hacer un capital que produzca las condiciones sociales medias de producción en 2020, 21, tenés que poner otra tarasca. ¿Se ve ese punto? Bien, porque no es lo mismo cuánto desembolso de capital hacía falta para producir zapatos en 1945 que ahora, en las condiciones sociales medias de producción. Porque obviamente la productividad del trabajo a escala mundial del 45 hasta ahora se super desarrolló. No obstante, eso sería la única, me parece la única cosa que uno dice, bueno, si hay algo para hacer sería esto. Sin embargo, eso no solo no tiene ningún... Es más fácil esto que superar el modo de producción capitalista, en principio, porque es de un espacio nacional y no es del mundo, pero es igualmente lejano. Sigue siendo más probable que Ferro gane la Libertadores. Sobre todo porque implica una forma política que no parece tener ninguna posibilidad real hoy, ni siquiera una consulta, cuando se pueda. Cuando se pueda. Bien, ahí voy, me mateo. Entonces, esa forma política, si uno lo mira, bueno, ¿hay alguna forma política que esté expresando esto? Y yo diría, ni siquiera, y esto no es una cosa como que le estoy señalando, ni siquiera en el frente de izquierda aparece este planteo. El frente de izquierda tiene un planteo inmediato muy asociado a la defensa de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Uno podrá discutir, después podemos discutir cuál es su papel en la Cámara de Diputados, etcétera, pero inmediatamente, programáticamente, es más bien una cuestión defensiva, y no es que esté mal, pero digo, no es una cuestión. Entonces, fíjate cuán lejos está este cuestión que ni siquiera el frente de izquierda lo aparece planteando en cuanto tal. Lo digo no como una crítica, sino como una expresión, entiéndase, no estoy diciendo con esto nada del otro, no estoy queriendo señalar una crítica, sino bien como, si ni ahí aparece, es que esto está muy lejos, eso quiero decir. Bueno, entonces volviendo a la pregunta sobre la naturalización, no es que lo naturalice desde el punto de vista que es natural que así sea, lo que sí veo es que es la forma más potente que tomó. ¿Qué forma tomó? La de que se drena una parte importante hay un drenaje muy fuerte de divisas y uno lo encuentra asociado a contracara de la renta de la tierra. Entonces, ¿es natural así? No, no es natural. Es la forma es la forma que está ocurriendo, que ocurrió, que predominantemente ocurrió en la acumulación de capital en Argentina. Sí. Específicamente, la valorización de capitales medios como si fueran capitales normales es desde del peronismo para esta parte. Antes tenía otra modalidad. Lean, si está el texto de Inigo del CEPLA, lo pueden leer ahí. Yo hago una referencia en el capítulo, no tiene sentido detenernos ahora en eso, pero antes ocurría bajo otros mecanismos. Con lo cual, diría que esto, no es que se naturaliza desde el punto de no podría ser de otra manera, pero sí se toma como un pilar, en este sentido, por ahí apuntaba esto tu pregunta, Vera, lo tomo como un pilar de lo que está pasando, del curso que siguió la acumulación. Y que ser otra cosa, vamos a decir, hay sustento para que sea otra cosa. Esa sería la cuestión, ¿no? Fíjate que en algún texto que no tienen para leer porque es un choclazo, pero yo lo daba al principio de la estructura, de Iñigo Carrera, que es como el otro pilar del desarrollo de nuestro curso, siendo el primero Marx, hace el presidente planteo, Perón despilfarró, en un momento dice, Perón despilfarró la renta de la tierra. Ese era el momento, esa masa de renta de la tierra. Era el momento para dar ese salto. Fíjate que ahí está pensado, que los liberales que dicen, se metió a hacer industria y no había que hacer nada de eso, todo tenía que ser libre mercado. O sea, esto sería el otro extremo, ¿no? El extremo de que el Estado agarre todo, con eso hacer X cantidad de capitales que produzcan en condiciones sociales medias y salir y que la producción de mercancías para el mercado mundial se sostenga así. Perón despilfarro. Uno no lo puede poner en la... Si es consecuente con lo que viene diciendo, no puede decir porque por la voluntad política de Perón la cosa fue por un lado y no fue para el otro.
No, no es porque Perón. La pregunta sería: ¿qué expresó Perón bajo la forma de generar multiplicidad de pequeños capitales totalmente impotentes para competir en el mercado mundial? Etcétera, etcétera. Insisto, que se la lleven todos los terratenientes o que se hagan pequeños capitales para industriales, yo no tengo duda con qué opción me quedo. ¿Se entiende, no? Siempre en el mano a mano. Una cosa es lo que podría haber sido y otra cosa es de lo que fue, cuáles eran las opciones. Bueno, de ¿qué expresó Perón ahí? Uno diría, a la postre, esos pequeños capitales, como ya planteamos, fueron el sustento, la base, que dieron una escala a la acumulación de capital argentino, un sustento a la acumulación de capital argentino, para que luego los capitales medio fragmentados, con la inversión extranjera directa, se instalen con maquinaria atrasada, tecnología atrasada, y puedan vender para el mercado interno y sostenerse como si fueran capitales normales. Entonces, a la larga, esa renta de la tierra, que podría potencialmente en abstracto haber sido el sustento de capitales individuales que produzcan las condiciones sociales medias de producción y que puedan vender mercancías para el mercado mundial, es una cosa que no sucedió en abstracto. No sucedió. Lo que sucedió fue el vuelco a pequeños capitales nacionales que a la postre dieron mercado interno para que otros capitales puedan producir para el mercado interno, valorizándose como capitales normales, extrayéndole plusvalía a esos pequeños capitales y todos los mecanismos de redistribución de renta de la tierra que vimos que permiten la valorización como si fueran capitales normales. Y el destino de eso es la remesa, la fuga de capitales. Digamos, como que en ese sentido, uno dice, no es natural para nada, es propio de esta forma social, etcétera, pero si es natural en el sentido, bueno, lo tomo como una cosa que es lo que terminó pasando. Si en parte mi acción al plantearlo también es al plantearlo justamente es ponerlo de relieve para en tal caso iluminar otra posibilidad, pero en sí es lo que pasó. No sé si se entendió toda la vuelta. Mateo. Digamos, en esta posibilidad, en la que entiendo que el ahorro o la renta, el ahorro que se genera en la renta de la tierra financia el ahorro o la inversión para la industrialización del capital. En los términos de hoy, ¿bajo qué mecanismos se podría lograr eso? En los términos de la actualidad, o sea, ¿cómo vos hacés bajo qué mecanismo vos le sacás renta o ahorra a 1000 familias actualmente? No entendí, perdón, de vuelta. Digamos que vos para poder desarrollar un proceso de industrialización, vos necesitas una inversión, vos necesitas ahorro, que de alguna forma hay que sacárselo a la renta, ¿cierto? A la renta, al ahorro de los terratenientes, ¿no? Sí, lo de ahorro de terratenientes te la debo, diría yo renta de la tierra. Renta de la tierra. ¿Bajo qué mecanismo se puede hacer esa modificación, digamos, ese movimiento? No, existe. Las retenciones a las exportacionnes y la sobrevaluación de la moneda nacional son dos mecanismos. O sea, el tema. Ahora, espera, si vos decís por la posibilidad, gracias. Esto está bueno. Si la pregunta iba por este otro lado que voy a decir ahora, buenísimo, porque era lo que quería decir a la respuesta de Vera y no lo terminé de decir. No, creo que puede ser para cerrar. La apropiación, no sé, Vera, si estás con la cámara apagada, es que te fuiste o estás, pero te estás rascando la nariz, ponele, ¿viste? Como hice yo antes, que te apagué para que no. Bueno, ¿qué forma política podría tomar esto? O sea, si uno dice, con las retenciones y con la sobrevaluación de la moneda nacional, si uno lo visualiza, lo piensa desde el punto de vista de apropiar renta de la tierra para darle un curso distinto al bolsillo de los terratenientes, lo más fácil, lo más eficiente sería, terrateniente, dámela toda. O sea, le tenés que caer le tenés que expropiar la tierra. La única manera de apropiarte toda la renta de la tierra sin ningún mecanismo que genere quilombos y que sé yo, todo, tipo, dámela, chao, flaco, no sé, dame toda la tierra.
y, o sea, la socialización de la tierra, ¿no? La tierra como propiedad estatal. Que creo que, no sé si yo ya lo dije esto o no acá, pero nunca dejo de mencionar que uno de los padres fundadores de la escuela marginalista, León Balras, el mismo del rematador balrasiano, el mismo de la utilidad marginal, o sea, el mismo que le da sustento a todo el andamiaje teórico marginalista devenido en neoclásico, planteaba que la tierra tenía que ser propiedad pública. Es decir, perdón, pero está tan presente que es una cosa que uno no se lo puede sacar, es parte del problema, pero Milei leete a Balras, ¿no? Sería el padre del libre cambio, uno de los, como tipo, el tipo lee el libre cambio, la asignación eficiente de los recursos que yo que del otro, la tierra tiene que ser pública, la tierra no tiene que tener propiedad privada, así como la educación tiene que ser pública, y hay algo más que ahora no me acuerdo que John plantea, tiene que ser público. Bueno, ¿cuál es la posibilidad real de expropiar la tierra? Vamos a decir, bueno, una revolución que expropie la tierra y cómo discriminar, por qué a la tierra y no a los capitalistas. Es decir, la apropiación, una contradicción, si se quiere. Fíjense que no estoy planteando, no estoy haciendo un llamamiento a ninguna revolución, estoy planteando la contradicción de carácter político. La plena apropiación de renta de la tierra por parte del Estado Nacional para la inversión en un proceso de industrialización, llamémosle que se autosustente, implicaría entra en contradicción, quiero decir, con la forma política, porque para hacer eso tendrías que expropiar la tierra, y sí, un aumento de las retenciones del 30 al 35%, como en el 2008, como será que se propuso en el 2008, genera la reacción que genera al punto de cortar las rutas para desabastecer de alimentos a las grandes urbes. Y si para colmo eso es vivenciado como una porción importante de la sociedad, como que están de acuerdo con eso, yo tengo mi posición al respecto. No estoy acá haciendo un juicio político, estoy diciendo, si todo eso pasa por 5 puntos de retenciones a las exportaciones, ¿cuán lejos está la expropiación de la tierra y por tanto la apropiación plena de renta de la tierra por el Estado Nacional? ¿Se entiende el punto? Por eso no aparece, evidentemente, como no aparece, ni siquiera, a ver, ya está, el día de hoy lo dedicamos a esto, que es casi como muchos argumentos que yo desarrollo en el último día de la materia. Me parece que espero que esté sirviendo para reforzar cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Volví a aclarar y me olvidé de olvidar lo que iba a decir. Pero fíjense que ni siquiera, o sea, la categoría de renta de la tierra no aparece inmediatamente como la planteamos en el curso, en el debate. Es más bien, como tampoco aparece la plusvalía, ¿no? Como que, como categoría. Digamos, como esta idea, vamos a poner así, esta idea de que hay un falso valor social que viene para un país como la Argentina, un falso valor social, acuérdense, porque en las mercancías que exportamos cuestan, en términos de tiempo de trabajo, menos que lo que cuestan para el conjunto social, siendo el conjunto social del mundo. Esta idea de renta de la tierra, en cuanto tal, no está ni siquiera presente en el debate. Obviamente, se menciona en algunos casos, a veces aparece, en el conflicto del 2008 hubo intervenciones periodísticas de unas personas planteándolo así, pero si no parece como, bueno, subieron los precios de las exportaciones, entonces subamos las retenciones, pero no tanto por una cuestión de renta, sino para que no se vaya inflación, ¿no? Para que no explote, no vaya es más bien el argumento del kirchnerismo en el 2008 era defender la mesa de los argentinos, el aumento de las retenciones. No era apropiar renta de la tierra para la redistribución. Era defender la mesa de los argentinos en el sentido de que el aumento del precio de las commodities
no pase por la mediación cambiaria, no se venga un proceso inflacionario interno. Con lo cual, esto, y además, fíjense que aún cuando se plantee financiar un proceso de industrialización, ese proceso de industrialización que se financia, que insisto, si a mí me preguntan, nunca vamos a decir, el proceso de industrialización que se financia es el de una industria que no tiene la capacidad de competir externamente, con lo cual cabe la pregunta, ¿qué se está financiando? Y la respuesta que uno tiene es, se está financiando, se le está dando cuerpo, se le está dando camino al reflujo de al menos parte de renta de la tierra. ¿Bajo qué forma de la conciencia? Bajo la forma de la conciencia estoy desarrollando un proceso de industrialización. Ahora, cuando uno lo vuelve a mira ese proceso de industrialización desde el punto de vista de la unidad mundial, lo que encuentra es que son capitales impotentes. Punto aparte, la contracara de esto, para mí, cuando en la discusión concreta, no es entonces que no se financie nada de la industrialización. Porque la contracara es que no haya nada. ¿Se entiende el punto? No es que... porque esto ya es un punto aparte, porque yo hago una intervención política distinto a la anterior, que obviamente es política, pero en el sentido que ahora ya viene como, bueno, dado lo que hay, que no quiero que el argumento que estamos desarrollando se confunda o se lleve a cómo se está financiando una industria que es impotente para competir en las condiciones sociales medias, entonces no financiemos nada. Porque no financiar, hacer nada de esto, más bien es la barbarie. O sea, que ya estamos en la barbarie, pero digo, ya no hay industria, no hay demanda de fuerza de trabajo, se multiplica, si la pobreza es 35% en estas condiciones, sin todo esto la pobreza es 60-70%. Esto aparece al revés. Uno escucha, aparece desde el punto de vista de ciertos planteos políticos, aparece exactamente al revés. Aparecen porque se apostó a la industria, es que somos pobres, ¿no? Entonces aparece, efectivamente, el otro día vi algún recorte, no me acuerdo de quién era, diciendo efectivamente eso. Y yo encuentro lo contrario. Si no hubiera el sustento de una industria, aunque impotente para competir por sí misma en el mercado mundial, la contracara sería que toda la plata esa se va a mano de los terratenientes y enteramente afuera, sin generar ninguna cosa, una motorización interna de la actividad económica. Pero bueno, eso por ahí alguien viene y me argumenta lo contrario, pero quería decir que no se confunde el argumento de la renta de la tierra bajo mecanismos como las retenciones y la sobrevaluación de la moneda nacional sirven para darle capacidad de valorización a capitales que por sí mismos no pueden competir en el mercado mundial. Para mí, que no se confunda con, bueno, entonces no le demos nada. Pero no le demos nada, no hay nada. Y si no hay nada, no sé, nos comemos entre nosotros. En fin, Mateo, no sé si respondí o no. Estás ahí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, vamos entonces a tomar la última media hora. Espero que haya servido eso de hoy, que nos fuimos concretamente de lo que quería plantearme, pero estimo que esto sirvió para plantear de nuevo o volver a pensar algunas cosas planteadas con más ejemplos concretos y qué sé yo, que sirven para darle más fuerza al argumento. Después pueden estar en desacuerdo, pero por lo menos para que se entienda más la cuestión. Bueno, voy a plantear entonces lo que un poco quería plantear para la primera parte de hoy. Va a ser el cierre de hoy y la semana que viene continuaremos. Insisto que todo esto yo lo planteo en el último día de la materia, con lo cual en tal caso, en términos de tiempos de exposición y qué sé yo, de la materia, no es que esto no está contemplado, toda esta discusión de hoy. En tal caso adelantamos alguna discusión y por lo tanto se nos atrasará alguna otra discusión. Lo que, digamos, el corazón, digamos, saldado lo de saldado en el sentido, planteado la deuda externa y planteado todo esto que planteamos más en general, volvemos un cacho al punto de quiebre de los 70 y
en tal caso quería mirar un poco, volver a mirar esas evidencias empíricas que planteé, que encontramos la primer día de la materia, y volver a mirarlas, no para dar una respuesta definitiva hoy, definitiva de lo que uno tiene para decir, ¿no? En realidad definitivo para mí, pero al momento actual, al momento de mi vida actual, digamos. Pero sí volver a mirarlas, recordarlas, para ver qué tenemos adelante. El momento en el cual llegamos la semana pasada tuvo que ver con cómo el cambio, la transformación en lo que se llama la División Internacional del Trabajo, pasando de lo que se llama, vale de nuevo, la división, la forma clásica de la División Internacional del Trabajo a la nueva forma de la División Social del Trabajo, a la nueva División Internacional del Trabajo, cómo había pegado eso en un país como Argentina, en donde el punto central estaba en el hecho de que un país como Argentina y tantos otros no transformó su especificidad en el marco de la nueva División Internacional del Trabajo. O sea, los países hay dos tipos de países que transformaron su especificidad. Los países clásicos o que se les dice desarrollados. A mí no me gusta mucho el término desarrollados y subdesarrollados, no es algo con el cual comulgue. No los voy a aburrir ahora porque no me parecen términos apropiados. Los países clásicos quedan concentrando mayoritariamente el trabajo, los procesos de trabajo de carácter complejo que demandan una subjetividad productiva compleja. Se mudan, se deslocalizan procesos de trabajo enteros o fragmentos de procesos de trabajo hacia Asia, valga la cacofonía, si es que se puede decir así, en donde se pasan a concentrar los procesos de trabajo simple, que demandan una subjetividad productiva simple, porque en lo sustancial se pueden hacer con una fuerza de trabajo que se paga mucho más barato respecto a lo que vale esa fuerza de trabajo en los países clásicos. Por lo tanto, esos dos tipos de países transforman su especificidad. Uno, el grueso de Asia, siendo sobrepoblación relativa latente, pasa a ser una población obrera activa, en activo, con un salario relativo bajo, y los países clásicos quedan en términos relativos, en sentido de proporcionalmente, concentrando el grueso de los trabajos complejos, de los procesos de trabajo complejos. Y un país como Argentina no cambia su especificidad, sigue siendo centralmente, esencialmente, proveedor de mercancías de agrario o transformaciones de esas mercancías para el mercado mundial. Ese proceso que estamos diciendo tenía dos cosas muy fuertes, que era el salto en la productividad del trabajo a escala planetaria, y esto se ve en la productividad de cualquier de los países clásicos. Hay un salto muy zarpado en la productividad por las transformaciones materiales, la computarización, la automatización de ciertos procesos de trabajo, y por otro lado, el hecho de que el valor del bajo salario de los obreros y obreras asiáticos pasan a pesar en el valor de las mercancías, con lo cual si un país como Argentina tenía por base una determinada masa de la renta de la tierra sustente una determinada escala de la acumulación, siendo ese sustento la compensación del rezago de productividad, a un mayor rezago de productividad y un mayor peso de salarios bajos de los obreros y obreras asiáticos, lo que pasa es que esa compensación tiene que ser mayor o se va a contraer la escala de la acumulación, o a estancar, o a tener menos potencialidad, salvo que la renta de la tierra explote. La renta de la tierra no explota, con lo cual ese proceso tiende a tener una escala de acumulación, cuanto menos que no puede seguir creciendo como crecía antes. Pero cuando uno mide el PBI no a precios constantes, sino en moneda de poder adquisitivo constante, no los quiero aburrir con esto, los que vieron cuentas nacionales con Grania algo vieron, pero bueno, está en el texto ahí en el capítulo, no es para, no me quiero detener a aburrirlos con esto, pero efectivamente la escala de la acumulación choca. Y ahora, lo que yo a este punto habíamos llegado el otro día y habíamos dicho, esto nos abre la puerta a pensar, a plantear a la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor como una fuente adicional de plusvalía, y cuando digo adicional es adicional a la renta de la tierra,
una fuente adicional de plusvalía extraordinaria, para ser exactos, porque la fuerza de trabajo siempre es fuente de plusvalía, por lo dicho en la primera parte de la materia. Acá el tema es que la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor da una porción de plusvalía extraordinaria, es decir, por encima de la ordinaria, como su propio nombre lo indica, a partir de lo cual, vamos a decir así, a partir de lo cual se sostiene o le da sustento mejor dicho, se convierte en una fuente de compensación del rezago de productividad adicional a la renta de la tierra. Ese fue nuestro punto de llegada. Y ahora entonces un poco lo que quería hacer hoy en este contexto, y que bien en esta media hora, bueno, ahora 25 minutos finales, un poco es volver a mirar los indicadores de la primera parte de la materia, justamente para mostrar las distintas aristas generales que adquiere, bajo la cual se realiza este proceso. Vale decir, para que la fuerza de trabajo se pase... Perdón, ¿por qué decimos que la fuerza de trabajo se pasa a vender por debajo de su valor? Cuando uno mira, lo veíamos al principio de la materia, cuando uno mira la evolución del salario real, lo que encuentra que el punto al cual se había llegado a mediados de los años 70, o comienzo de los años 70, pasa a ser el techo del salario desde entonces. Es decir, solo hacia el final del kirchnerismo, y esto es algo meramente cronológico y no causal, solo hacia el final del kirchnerismo, por un par de años, el salario real recupera en promedio, recupera su valor de comienzo de los 70. Es decir, 70, 80, 90, 2000, 2010, 40 años después, vuelve a tocar ese valor, ese nivel. Siempre te estuvo por abajo. Y desde el 2017, 18, vuelve a caer. ¿Sí? Aunque aún sacando la pandemia, que es una catástrofe mundial, el salario de 2018-2019 vuelve a irse al bombo. Con lo cual, eso ya es un punto, ¿no? Una economía en la cual el salario no puede crecer. Si uno lo mira, eso es una evidencia. Dos, uno lo mira en el trabajo ese que hacemos la comparación del salario con el salario de los países clásicos, se encuentra que hasta mediados de los 70 el salario de Argentina se le parecía, andaba en la órbita de los salarios de países como Italia, como España. Luego se va al tacho. Lo demás siguen creciendo. No es que la caída del salario pasa a ser un fenómeno mundial, sino que aparece en un país como Argentina. En el resto de los países, con menor velocidad que lo que era en la época dorada del capitalismo, lo que se llama, la época dorada del capitalismo, con menor velocidad, pero el salario sigue creciendo. Es decir, la brecha salarial de la Argentina con la de los países clásicos, siempre hablando del salario promedio, se incrementa. También se observa, desde mediados de la década del 70, una mayor volatilidad del salario. Este rasgo que le encontramos, que ya está planteado incluso para la ICI, reconocido por Diamond también, de un salario volátil muy atado al ciclo de la acumulación, cuando es el momento de stop, se baja el salario como forma de reanudarse el ciclo. Cuando uno lo mira en post-70, aparece mucho más violento y llegando a pisos brutalmente menores, ¿no? A ver si... El PPT del primer día está puesto en un orden que no es el mismo orden que yo armé mi punteo para hoy, pero entiendo que... Acá. ¿Se ve ahí, no? ¿Hola? Sí, se ve. Bien, bueno, fíjense cómo el salario, cuando se va al bombo, cómo va a niveles incluso anteriores o de antes del primer peronismo, insisto, acá otra vez como algo cronológico, cómo la volatilidad ya presente durante la ICI se vuelve más marcada, más extrema en
desde entonces, de medio de los 70, al punto de llegar a niveles el salario, el poder adquisitivo del salario asimilables a la de antes del peronismo, lo cual estamos hablando de que en el año 2002 y 2003 el poder adquisitivo del salario era idéntico al de 1945. No sé cuánto hay ahí, como 60 años, 50 años, 60 años, prácticamente de historia para, bueno, acá claramente se ve el quiebre. Fíjense lo que decía antes, 70, acá el salario. Todo el lapso por debajo de ese valor. Y cuando llega, vuelve a caer. Y acá estamos en el 2018. En el 2019 ya sabemos que es más abajo todavía. Olvidémonos de la pandemia. No porque haya que olvidarla, sino porque respondería a otras cuestiones. Bueno, todo esto es lo que da la pauta de que algo le pasó al salario, ¿no? Y que se reflejaba, que un papel cumple el salario y que se reflejaba, como vimos el primer día, en el crecimiento de la tendencial de la población bajo la línea de pobreza. Más allá de los cambios metodológicos y más allá de lo que de los cambios metodológicos, lo que se observa es como súper volátil, obviamente, el incremento en la hiperinflación que terminó como en el final del gobierno de Alfonsín o en el final de la convertibilidad, explosivos niveles de pobreza, aun cuando después baja, aun cuando los dos baja, siempre uno ve que si uno le tirara acá una tendencia, le quedaría algo así por el estilo. Con lo cual, digamos, con estos sustentos generales uno plantea la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Ahora bien, ¿qué es cuál es si uno puede volver a acomodar eso que vimos el primer día a la luz de lo que estamos viendo hasta ahora, lo que estamos viendo ahora, que puede haber avanzado un camino bastante trabajoso hasta ahora, digamos, llegados a este punto, dice, bueno, ¿cómo enfocar o cómo se puede realizar este proceso? ¿Qué formas va tomando además del bajo salario? Porque el salario no sube o baja naturalmente, ¿no? Digamos, naturalmente en el sentido, sino que va requiriendo distintas determinaciones para para poder darse. Y obviamente, desde el punto de vista que vimos en el curso, esto no podría existir como no sea bajo el argumento de que una porción de la población obrera argentina pasó a estar determinada como sobrantes para la necesidad de la acumulación. Vamos después a profundizar en esto porque justamente lo que era la manera de entroncar lo que era el día de hoy y la semana que viene, que por eso nos extiende un poco más, era el debate respecto a de qué se trata este excedente, lo que aparece como un excedente de población, porque vamos a mirar un par de enfoques que lo miran de una manera y vamos a mirar otro par de enfoques, entre ellos el del curso, que lo miran de otra manera, pero digo claramente, vamos a poner mejor así, más lavadamente, todo el proceso de una baja, de un deterioro tan fuerte de los ingresos, del salario, tiene que tener necesariamente por contracara la evidencia de población que queda determinada como excedente, que aparece como excedente a la necesidad de la acumulación. Y efectivamente, eso es lo que vimos con los indicadores también más gruesos, ¿no? del mercado de trabajo. Primeramente, el primer día, vimos la evolución de la tasa de desocupación y efectivamente, desde mediados de los años 70 se observa una tendencia creciente, volátil, muy volátil, y omití decir algo de la volatilidad del salario y la volatilidad en general. No es un mero registro estadístico, algo volátil. Si estamos hablando de la volatilidad del salario, quiere decir que hoy gano 10, mañana gano 5, pasado gano 12, dentro del otro año gano 3. Y eso claramente, cuando uno piensa, o cuando uno lo enfoca desde el punto de vista que la reproducción de la fuerza de trabajo ocurre centralmente a partir del consumo de medios de vida que se compran como mercancías a partir del salario, si hoy podés consumir, mañana no, pasado más, después, eso en sí mismo la volatilidad, además del nivel, obviamente el nivel es lo principal, pero la volatilidad también le da una particularidad, porque tenés que estar como, digamos,
agudizando tus sentidos para pues, poder enfrentar que hoy podés salir a comer afuera e ir al cine y el año que viene no. Y eso hace a la reproducción de los atributos productivos de la fuerza de trabajo. La volatilidad no es abstractamente un indicador estadístico, sino que cuando uno lo piensa en lo concreto, que significa ganar a veces tanto, después tanto, te vas de vacaciones, no te vas de vacaciones, cambiaste el auto, no cambiaste el auto, qué sé yo, hay un montón de cosas, estoy planteando algunas cosas muy generales, hacen a la determinación de la subjetividad productiva. Porque no es lo mismo una subjetividad productiva que sabe cuánto ganan en el tiempo, más o menos, que sabes que estás expuesto a pim pum. Bueno, en parte, esto uno podría acá hacer un desvío respecto a por qué la psicología tiene tanto desarrollo, la atención, tiene tanto desarrollo en Argentina, ¿no? Parece como muy esas cuestiones que los mambos, digamos, el uso del mambo en un buen sentido, ¿no? O en un mal sentido, pero no lo digo peyorativamente. La psicología, uno podría hurgar en que las propias condiciones de reproducción materiales de esta población invitan a unas mayores tensiones cotidianas, etcétera. Bueno, igual esto es un desliz que podemos evitar. Volviendo, quería decir la volatilidad. Todo vino que la volatilidad no es meramente algo abstracto, sino que en concreto significa, vuelvo a la tasa de desocupación, fíjense cómo lo que es el indicador abierto de población excedente, el más evidente, el más inmediato, el que no parece como ni siquiera con posibilidad de cuestionarlo en cuanto tal, presenta una tendencia creciente. Es decir, el piso de la desocupación claramente se ubica en un escalón, aún después de toda la mejora del kirchnerismo y toda la historieta, se ubica en un piso estructural más alto. Cuando uno se mete más a fondo y dice, bueno, y acá empiezo a traer lo que vimos en el anteúltimo encuentro de la primera parte de la materia, que lo planteamos como muy al pasar para decir esto lo vamos a retomar después. Esto va a ser foco de los últimos 3 encuentros de la materia. La desocupación no es la única modalidad de existencia de la sobrepoblación relativa. Indudablemente, como plantea Marx, aparece la sobrepoblación relativa estancada o intermitente, la cual, aún estando ocupada, está ocupada en malas condiciones, o a tiempo parcial, empleo muy irregular, etcétera, etcétera. Y cuando uno avanza en indicadores que podrían utilizarse para dar cuenta de esas situaciones, por ejemplo, la tasa de subocupación, es decir, la población que trabaja menos de 35 horas y trabajaría más, le pasa, más allá de los distintos niveles relativos, le pasa lo mismo que a la tasa de desocupación. Es decir, que del total de fuerza de trabajo ahora tenemos una mayor proporción de desocupados y dentro de los ocupados una mayor porción de subocupados. Es decir, otra evidencia de excedentes de población que no están pudiendo ser absorbidos total o parcialmente por la acumulación de capital. Esto lo vamos a dejar para otro momento. Y la tasa de no registro, es decir, la semana que viene vamos a profundizar un poco en qué significa esta tasa de no registro, pero evidentemente lo que aparece es que una creciente porción de la población asalariada, aproximadamente entre un 35, un tercio de la población asalariada, aparece hoy por hoy contratada en condiciones de no registro, es decir, vuelvo a verlos, es decir, sin un contrato laboral que asegure los derechos o las condiciones básicas de reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual está todo justamente esto ya hablamos en el curso, aparece muy en discusión en la actualidad, justamente en un momento picante de la acumulación, cobran vida estos planteos, en el cual ¿qué significa la tasa de no registro? La mayor fuerza de trabajo contratada sin al menos estar asegurado las vacaciones, el aporte jubilatorio, la indemnización si te despiden, los días de licencia por enfermedad, los días de licencia por estudio, estar comprendido en un convenio colectivo de trabajo que te asegure que te estén pagando lo que está socialmente acordado, la exposición a condiciones de seguridad e higiene que no están fuera de control, digamos que nadie les está controlando.
y no sé, otros etcétera que ahora no me viene a la cabeza. Pero digo, centralmente tenemos a su vez no solo más desocupados y más subocupados, sino que esto no es algo que se sume porque hay subocupados precarios, entonces no apilemos. La semana que viene les voy a mostrar un ejercicio que hicimos sobre de apilamiento válido. Pero sí que, bueno, una porción que era un quinto y ahora pasó a ser un tercio, como piso, ¿no? Un piso estructural que está contratada en malas condiciones. Es decir, que abiertamente está vendiendo la fuerza de trabajo por debajo de su valor, porque no está reconocido todas estas cuestiones que les estoy planteando y por lo tanto aparecen como una forma más de el desempleo, empleo en forma irregular y todo esto que plantea Marx, que yo recuperaba recién. Bueno, y por último, para plantear no solo esto, sino que cuando uno mira los ingresos, pensándolo para pensar en la disparidad de ingresos, porque hasta ahora le pusimos el foco en este repaso, en este volver a mirar las evidencias para volver a pensarlas ya con todo este desarrollo. En términos de los ingresos, lo que también se observa, obviamente como contracara de que hay una mayor proporción de subocupados, una mayor proporción de precarios, contratados en malas condiciones, etcétera, hay una mayor disparidad de ingresos. Fragmentación, la fragmentación social aparece obviamente no solo en las condiciones de trabajo, el salario es una condición de trabajo, pero no solo en las condiciones materiales del trabajo, sino también en la cuestión salarial. Y efectivamente, voy a mostrarles dos, tengo que pasarme a ver, perdón, no, sí, acá y perdón, pero estoy en acá. Bien, voy a compartir. Ustedes en el texto por poner dos evidencias dentro de las posibles, a ver si era. Bueno, pasaron 2 años de pandemia y yo todavía no sé compartir bien. Ustedes sabrán disculparme. Ahí están viendo un gráfico 6. Sí, bueno, perfecto. Bueno, este gráfico ustedes lo tienen en el texto de Agustín Aracaki, en el cual lo que me interesa es esto: promedio brecha salarial, eje derecho. Fíjense cómo acá desde el 74 hasta ahora, hasta el 2012, pero bueno, más o menos es lo mismo. Fíjense cómo acá lo que está representado es, en términos negativos, menos 0,30, menos 0,35 implica cuál es el salario del asalariado precario, cuál es la brecha respecto al asalariado, perdón, no precario, el asalariado registrado. Por ejemplo, 30% sería que uno gana 100 y el otro 70. ¿Se entiende el punto? Fíjense cómo para los 70 aparece aproximadamente un 45% de brecha, y esa brecha en el tiempo se fue pasando, escalando, hasta ahora estar en torno al 55%. Es decir, más o menos el doble. Una brecha del 50 sería uno gana el doble que el otro. El hecho de un asalariado precario no solo está expuesto a peores condiciones de trabajo, todo lo que dije antes, sino que gana la mitad de bolsillo que un asalariado no precario. Con lo cual, y esa mitad fue creciente en el tiempo. Era menos de la mitad y pasó a ser la mitad. Es decir, la brecha de ingresos se fue separando, y eso da cuenta de la creciente diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina. En un sentido similar, pero agregando, porque acá me parece relevante lo siguiente. Acá. Eso que Agustín hizo
para el salario de bolsillo, porque es lo que la EPH permite, mostrar el salario de bolsillo de los asalariados en el texto que es de Cazón, Lastra y mío en la revista Trabajo y Sociedad. Hay una muestra de la brecha de ingresos entre el salario de bolsillo, de los protegidos respecto a los precarios, pero luego cuál es la brecha si se considera el salario completo, es decir, sumándole el sueldo anual complementario o aguinaldo, sumándole los aportes y contribuciones. Y básicamente, este 2 que Agustín encuentra para el salario de bolsillo, yo sé que no están viendo yo sé que ustedes acá no están viendo. Ahí va. Este 2 que Agustín encuentra para el salario de bolsillo, efectivamente, que 2, en este caso ahora está medido el del protegido respecto al precario, que desde el año 87, que es este cuadrito, era 1,76. Fíjense cómo es 4 veces si uno considera el salario doble bruto, es decir, si le agrega el sueldo de la complementaria y le agrega los aportes y contribuciones, que no es parte del salario indirecto. Es decir, la brecha entre salarios protegidos y salarios precarios es aún más fuerte que la del salario de bolsillo, y ni que hablar de las condiciones, de las licencias, etcétera, etcétera. Y la última evidencia que les quería mostrar, para cerrar, llegamos justo, no sé cómo esto sucedió, fue un milagro. Esta, acá. Esto es la brecha de ingresos, de la ocupación principal. En la EPH se le pregunta a la persona cuánto es tu ingreso por la ocupación principal. Es la brecha de ingresos entre el quintil más alto y el quintil más bajo, o entre el decil más alto y el decil más bajo. Si se fijan en términos de deciles, es decir, el decil 10 dividido el decil 1, lo que se observa es, obviamente hay un proceso muy agudo hasta la explosión de la convertibilidad, y luego un retroceso de la tendencia a instancias de la etapa kirchnerista. Ahora, cuando usted lo vuelve a mirar en el tiempo, lo que encuentra es que la brecha de ingresos entre el decil más alto y el decil más bajo se extendió. Y esto está omitiendo que en toda esta etapa el decil 10, es decir, el decil más rico, aparece claramente subrepresentado en la encuesta de hogares. Y si uno lo mira por quintiles, quintil 5 respecto al quintil 1, esta brecha, ¿qué significa? Que bueno, que el quintil 5 ganaba, un ocupado del quintil 5 ganaba 6 veces, 5 y pico, 6 veces más que el del quintil 1. Ese nivel hoy está en torno al 10%. Es decir, en ambos casos lo que se observa es, a grandes rasgos, una duplicación de la brecha de ingreso, digamos, de los quintiles, ¿no? Como o de los deciles, una distribución de la población ocupada más, y si uno lo hace para toda la población pasa lo mismo. No quiero cerrar y no seguir tirándole datos, una mayor dispersión de los ingresos. Entonces, todo esto, si lo volvemos a mirar, todos estos, insisto, esto vuelve a ser, volver a mirar, ¿cuál era el ejercicio que me proponía al plantear esto? Era todo eso que dijimos en la primer día de la materia, volvamos a presentarlo, les agregué algunas cositas, pero digo, está en los textos, volvamos a mirarlo para ver qué cosa nueva podemos empezar a intuir de lo que hay ahí, donde ya no sean meramente, nosotros queríamos, yo dije el primer día de la materia, queremos responder en torno a la evolución de estos indicadores, porque son de los indicadores más relevantes de la estructura social argentina, de su evolución. Bueno, volvemos a mirarlos y por todo lo que fuimos desarrollando en la materia, diría, estas son expresiones de población excedente. Ahora después nos falta discutir más qué explicaciones se le da a este excedente, pero aparecen, obviamente, no para todos los planteos, pero digamos, para distintos enfoques aparece como acá hay un problema, hay una población excedente que se manifiesta bajo todas estas formas que estamos diciendo, y que incluye no solo, digo que obviamente que incluye una creciente diferenciación interna de la fuerza de trabajo, de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo argentina, y que me parece, y con esto no voy a abundar más que poner el título, que me parece que es clave para el análisis de carácter político general, digamos, esta creciente diferenciación de la fuerza de trabajo, esto vernos
tener condiciones cada vez más diferentes entre nosotros, y no digo entre nosotros, entre los que estamos acá. Nosotros, a grandes rasgos, los que estamos acá, siempre digo, somos de una porción de la población que está en determinadas condiciones, salvo uno puede encontrar excepciones, pero que podemos ser muy diferentes. Lo miramos para dentro de los 44 millones y estaríamos todos dentro del mismo grupo, más o menos, a grandes números, a grandes rasgos, quiero decir. Digo, como el ver tanta diferencia, haber tanta distinción, tanta brecha en las condiciones de reproducción de las distintas fuerzas de trabajo en Argentina, en los países en general, pero en Argentina en particular, me parece una cosa, además de cuantificarlo y de dar cuenta de qué papel vendría a cumplir eso, que es lo que nos queda por delante, también me parece clave para el análisis de carácter político. Pero bueno, esto lo dejamos para seguir debatiendo. Bueno, esto por hoy. Esto iba a ser la primera parte de hoy, más lo de la deuda que yo me acordaba antes que Luciano lo intervenga. Y iba a avanzar en otras cosas. Bueno, se dio la otra discusión que me parece que sumó. Así que la semana que viene retomamos pensando en los dos enfoques que hay los dos claves de análisis que hay para pensar esto. Y uno va a ser, si hurgan en los textos, la explicación de la masa marginal y su primo hermano del sector informal urbano, y por otro lado la explicación de la sobrepoblación relativa estancada, que sería más bien la que está asociada a nuestro planteo. Ese es el tratar de dar cuenta de por qué esta población excedente, dónde encuentra sus distintas explicaciones de dónde encuentra su origen, sería lo que viene la semana que viene. Si alguien tiene alguna duda. Por acá no, perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya, si no llego a corregir para la semana que viene, yo mismo me suicido en público. Si el martes que viene, a las 5 de la tarde, no están los correos corregidos, prometo aplicar el suicidio en el Meet. Meet suicidio. Mira, te digo, estoy tan colapsado que me parece que lo negocio, hermano. Así nomás te lo digo. No, sí, tremendo. Es un momento muy tremendo. Sí, digamos, o sea, algo está pasando que está muy colapso este fin de año. No sé. Bueno, nos vemos. Sí. Sí, yo te quería hacer una consulta externa al curso. Quería de a los demás. Nada, si te la puedo hacer, no sé, sí. Si quieres finalizar el encuentro que estoy hago sobre un trabajo de investigación, no tiene nada que ver con el curso, por eso. Decime 2 líneas.